Aquella noche en que perdió por completo a Adriana, Laura lloró mientras veía una y otra vez el video de su boda. Cuando despertó de nuevo, había regresado a sus años de instituto, cuando aún no se conocían. Laura, obstinada, se cambió al instituto donde estudiaba Adriana y se encontró con la versión adolescente de ella, arrogante y llena de actitudes de chica problemática. «Oye, enana, me estás tapando el paso. ¿Sabes quién soy?» Al ver ese rostro juvenil, familiar y malhumorado, los ojos de Laura se enrojecieron mientras una sonrisa asomaba en sus labios. «Esta vez, seré yo quien te persiga». Capítulo 1. Jueves, 13 de abril de 2023, 2:58 de la mañana recibí una llamada. La voz al otro lado se identificó como un oficial de tránsito de la ciudad de H. Las sirenas sonaban caóticas en el fondo, wii-woo, wii-woo. Sentada en la cama, casi podía ver las luces rojas y azules parpadeando frente a mis ojos. Mi mente quedó en blanco. Solo atinaba a responder mecánicamente, sin procesar lo que decían. Cuando la llamada terminó, pasó mucho tiempo antes de que, finalmente, me derrumbara en llanto. Aquella mujer que había prometido acompañarme el resto de mi vida me había abandonado por completo al segundo día de mudarnos a nuestra nueva casa. La causa, un accidente de tráfico. En el segundo año de nuestro matrimonio, Adriana y yo decidimos mudarnos a H, una ciudad turística. La capital sufría de una grave contaminación, y la rinitis de Adriana empeoraba día a día. El lugar al que nos dirigíamos, en cambio, tenía cielos azules, aguas cristalinas y aire puro, siempre rankeado entre las 3 ciudades más habitables del país. La noche antes de partir, muchos amigos vinieron a despedirnos. Nos divertimos hasta tarde, y al día siguiente me quedé dormida, retrasando nuestra salida. «Oye, Laura conejita, el sol ya está quemando», me susurró Adriana al oído para despertarme. Al abrir los ojos, su hermoso rostro fue lo primero que vi. Siempre me pregunté cómo alguien podía ser tan guapa año tras año, especialmente con esa nariz perfectamente alta que hacía dudar si era natural. Pero la conocí a los 18, y ya era así. «Odio que me llames así», protesté, frotándome los ojos mientras estiraba los brazos y piernas en la cama, como si estuviera haciendo tai chi para espantar el sueño. Laura Conejita era el apodo exclusivo que Adriana me había dado. Mis dientes delanteros eran un poco más prominentes, y la diferencia de estatura entre nosotras hacía que, a su lado, pareciera un pequeño conejo. «Es que dormiste demasiado», dijo Adriana, recostada en la cabecera con la mejilla apoyada en una mano, jugueteando con mi cabello despeinado. De repente me incorporé. «¿Qué hora es?» 9:30. «Dios, es tan tarde. ¿Por qué no me despertaste antes?» «Hoy no llegaremos». Me vestí apresuradamente, pero Adriana, con calma, respondió. «Pensé que ya estábamos tarde, así que te dejé dormir. Todo el equipaje ya está en el auto. Solo necesitas arreglarte y nos vamos». Salimos 2 horas más tarde de lo planeado. El SUV estaba repleto, sin un centímetro de espacio libre. Me quejé durante todo el viaje, diciendo que Adriana no debió dejarme dormir. Pero en la primera parada, me compró un helado de fresa y todo se solucionó. En realidad no estaba enojada. Solo disfrutaba que Adriana me mimara. Durante todos esos años, siempre lo hizo sin quejarse. Yo ya no podía vivir sin ella, ni imaginarme un día a su lado. Nos conocimos al inicio de la universidad. Aún recuerdo claramente ese día. Iba al comedor cuando Adriana me detuvo. Mi primera impresión fue que era muy alta y bonita, pero no pensé en nada más. «Hola, soy Adriana, de la clase de al lado. Te noté desde el primer día de entrenamiento militar. Eres pequeña y linda. ¿Quieres ser mi amiga?» Al principio, la consideré solo una amiga. Nunca imaginé que esa amiga tendría otras intenciones. La noche que Adriana me confesó sus sentimientos, me asusté tanto que lloré. Ahora, mirando atrás, no entiendo por qué reaccioné así. La primera vez, la rechacé sin dudar. Las chicas no pueden estar con chicas. Además, mi mamá nunca lo aceptaría. Tras el rechazo, Adriana se deprimió. A veces era fría, otras cálida. Yo empecé a sentir mariposas en el estómago y ya no podía verla como una simple amiga. La segunda vez, Adriana apareció borracha frente a mi residencia universitaria. «Dame una oportunidad. Déjame demostrarte que 2 chicas sí pueden estar juntas». Al final, cedí. No por lástima, sino porque entendí que en realidad sí me gustaba. Solo me daba miedo admitirlo. Llegamos a H pasada la medianoche del primer día.
Decidimos armar solo la cama y dejar el resto para después. Siempre me encantaba acurrucarme en sus brazos, sentirme protegida por su cuerpo. Era reconfortante. Aún medio dormida, murmuré los planes para el día siguiente. Mañana podemos organizar la cocina para cocinar. También hay que ir al supermercado por cosas, mi periodo está por llegar. Creo que deberías dormir, interrumpió Adriana, sellando mis labios con un beso para callarme. En la segunda noche, tal vez por el cambio de ambiente, tuve fiebre y vomité varias veces. Adriana salió a comprarme medicina. Antes de irse, besó mi frente. Vuelvo pronto. Espérame aquí. Nunca imaginé que sería la última vez que la vería. Frente al complejo había una farmacia abierta las 24 horas. No debería tomarle tanto, pero Adriana llevaba media hora fuera. Con la cabeza pesada, le envié un mensaje de voz. No hubo respuesta. La lamparilla de la mesita, que Adriana dejó encendida porque le temo a la oscuridad, era el único consuelo. Una hora después de su salida, recibí esa llamada. En el teléfono de Adriana, mi contacto decía esposa, por eso me llamaron. Fue la primera vez que sentí que mi corazón se desgarraba. Me negaba a creer que se había ido. Después de llorar, me vestí, tomé mis llaves y salí. A esas horas, era casi imposible encontrar un taxi. Caminé sola por las calles, preguntándome por qué Adriana había manejado hasta una farmacia a 2 millas si había una cerca. Llegué al lugar del accidente a las 3:30 de la mañana, aún con fiebre. Nuestro auto estaba destrozado, con un charco de sangre en el suelo. No vi a Adriana. No me dejaron. Supongo que la escena era demasiado fuerte. Los oficiales me explicaron que un conductor ebrio chocó contra ella a alta velocidad. Asentí mecánicamente. Cada detalle era como un cuchillo clavándose en mi carne. Seguía sin entender por qué había ido tan lejos. Hasta que el policía añadió. Encontramos medicinas para la fiebre y sopa para llevar, aunque ya se derramó toda. Había ido a comprarme sopa. Tonta. Me derrumbé en el suelo. Tenía planeado salir mañana a un lugar desierto para llevar a cabo esto. Pero antes de que pudiera hacerlo, desperté de nuevo con el estruendoso sonido de un timbre. Me incorporé con esfuerzo y me di cuenta de que estaba en un salón de clases. Con el sonido del timbre, muchos estudiantes entraban corriendo y se acomodaban en sus asientos. Miré a mi alrededor, confundido. La escena me resultaba a la vez extraña y familiar. Era como el salón de mi época de secundaria. Pensé que probablemente estaba en un sueño. Aún así, el dolor en mi corazón no se aliviaba. Así que, con el rostro sombrío, me levanté y salí directamente del aula, dejando a todos mis compañeros y al profesor boquiabiertos. En ese momento, aún no me daba cuenta de que había renacido. Después de todo, algo así era demasiado de ciencia ficción. Capítulo 2. Salí del aula y caminé solo por los pasillos del edificio escolar. A mi alrededor, se escuchaban distintos sonidos provenientes de otras clases. Había un grupo recitando el pabellón de las orquídeas, otro escuchando en silencio al profesor en el pizarrón. Al pasar, con solo un vistazo casual, podía ver claramente lo que estaba escrito en la pizarra. Este sueño se sentía increíblemente real. Ansioso por escapar de un lugar tan bullicioso, terminé vagando solo hasta el patio de la escuela. De repente, varias voces me llamaron desde atrás. Me giré lentamente y vi a mi padre, mi madre y al profesor de matemáticas. Por instinto, retrocedí, tropecé y caí de espaldas en el césped, sin fuerzas. Miré el cielo azul y las nubes blancas sobre mí, pero el resplandor del sol me obligó a cerrar los ojos. Cuando desperté de nuevo, estaba en un hospital. Las paredes blancas del cuarto y la bata de paciente con el logo del Hospital Universitario de la capital me dejaron claro que no estaba en la ciudad H, sino en la capital. Me tomó 2 días finalmente confirmar y aceptar que había renacido. El tiempo había retrocedido 16 años. Era el año 2007. Martina aún estaba viva. La Martina de 2007 seguía con vida. El único pensamiento en mi mente era ir a verla. Así que convencí a mis padres para que me ayudaran a tramitar mi transferencia de escuela. Una semana después, me presenté en mi nueva escuela. Antes de eso, casi nunca había estado en la secundaria número 5, solo la había escuchado mencionar por Martina. Como no estaba familiarizado con la distribución de las aulas, me costó un poco encontrar el salón 11. Tan concentrado estaba en llegar rápido que no noté a la persona que venía en dirección contraria. Hasta que chocamos de frente. Me llevé la mano a la nariz, dolorido.
Entonces, una voz sonó desde arriba. Oye, enano, me estás tapando el paso. ¿Sabes quién soy? Al ver ese rostro juvenil, familiar y a la vez desafiante, con el uniforme escolar holgado pero que le quedaba perfecto, su figura alta como la de una modelo. Mis ojos se enrojecieron y no pude evitar sonreír. Esta vez, seré yo quien te persiga, Martina. Como no respondí, Martina me miró con desdén, me dejó atrás y entró al salón. A sus 17 años, era mucho más inocente que cuando la conocí en la universidad. Me quedé mirando su espalda por un largo rato, hasta que el profesor me tocó el hombro y me devolvió a la realidad. Luego, me presentaron ante la clase. Desde el momento en que entré, noté a Martina sentada en la última fila, pero durmiendo sobre el escritorio, sin molestarse en mirarme. No podía negar que me sentí un poco decepcionado. Pero en ese momento, creía firmemente en una palabra: habrá tiempo. El profesor me dijo que eligiera un asiento en las primeras filas. Sin embargo, mi mirada saltó directamente hacia la última fila, donde Martina seguía dormida. Señalé hacia ella y dije: Profesor, quiero sentarme al lado de esa compañera que está durmiendo. El salón estalló en risas y comentarios. Viendo mi determinación, el profesor suspiró y accedió. Me senté en el último asiento y comencé a sacar mis libros. Mientras lo hacía, no pude evitar mirar de reojo a Martina, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Oye, nuevo, ¿por qué te sentaste atrás? ¿No te va a costar ver la pizarra? Preguntó el compañero de adelante. Sin decir nada, apilé varios libros sobre mi silla y me senté encima, ganando unos centímetros de altura. El chico de adelante levantó el pulgar. Mis respetos. Luego, abrí el libro de estudio correspondiente y comencé a hojearlo. Todo me resultaba a la vez desconocido y familiar. Aunque en su momento había tenido buenas calificaciones, después de más de una década trabajando, había olvidado casi todo. Ahora tenía que volver a aprenderlo. El tiempo pasó volando, y el timbre del primer periodo sonó abruptamente. Martina finalmente despertó, estiró los brazos con naturalidad y emitió un sonido perezoso. Hola, compañera, me apresuré a saludarla. Ella giró la cabeza, su rostro mostraba desconocimiento y fastidio. Luego, su mirada bajó hacia la pila de libros bajo mi asiento. De repente, se levantó y esbozó una sonrisa involuntaria. Después del primer periodo, era hora del desayuno. Como era mi primera vez en el comedor de la secundaria número 5, seguí al grupo. Mi estatura me hacía fácil perderse entre la multitud, pero la altura de Martina la hacía destacar, incluso más que algunos chicos. En ese momento, Martina caminaba con una compañera de adelante. No podía escuchar su conversación, pero deseaba unirme. A veces, era difícil distinguir la relación actual entre nosotros, porque en mi mente seguíamos siendo amantes inseparables. En el comedor, una chica se sentó conmigo. Durante la conversación, pregunté casualmente: ¿Cómo es Martina en tu clase? La chica frente a mí se sorprendió, pensó un momento y respondió: Es todo lo contrario a un estudiante modelo. Los profesores ya no saben qué hacer con ella. Pero es bonita, podría ser la chica más linda del grado, no, de toda la escuela. Desde primero hasta segundo, muchos le han confesado sus sentimientos. Y Martina atrae tanto a chicos como a chicas. ¿También hay chicas que la persiguen? Pregunté, fingiendo sorpresa. Hace más de una década, esa orientación era mucho menos aceptada, y la gente prefería guardárselo. Ella asintió. Incluso en nuestra clase. Pero las rechaza sin piedad. Una de ellas es Laura, la representante de inglés. Como acabas de llegar, quizá no la conozcas, pero pronto la verás. Esas palabras se cumplieron. Después del desayuno, volví al salón y revisé el horario en la pizarra. La primera clase era inglés. Saqué mi libro, y entonces alguien se paró frente a mi mesa y golpeó el escritorio sin ceremonia. Nuevo, entrega tu cuaderno de ejercicios. El profesor lo va a revisar después de clase. Alcé la vista. La chica no mostraba ni un ápice de amabilidad, su tono era frío y hasta un poco hostil. Seguramente era Laura. Acabo de llegar hoy, ¿también tengo que entregarlo? Pregunté. Tal vez Laura pensó que me iría así sin más, pero di media vuelta y regresé. Sin decir una palabra, me acerqué a Laura y, aprovechando su distracción, le quité el cigarrillo de la mano. Con calma, le dije: fumar es malo para tu salud. Luego lo apagué en el lavabo, lo tiré a la basura y me marché. Laura se quedó completamente paralizada. Capítulo 3.
¿Qué demonios? Laura soltó esa frase con mal humor, retiró el pie que tenía apoyado en la pared y salió del pasillo con una patada al aire. La profesora de inglés entró en el aula justo cuando sonaba el timbre. Echó un vistazo general a los alumnos y, de pie frente al pizarrón, anunció: «Saquen los exámenes del simulacro anterior. Hoy los repasaremos». «Oye, ¿puedes compartir tu examen conmigo?» «No tengo el mío», le dije a Laura, que estaba sentada a mi lado con el ceño fruncido. Laura, de mala gana, sacó un arrugado examen de inglés del cajón. Lo tomé con paciencia y lo extendí sobre el escritorio. En la parte de la calificación había un enorme 36, resultado de adivinar casi todas las preguntas de opción múltiple. Coloqué el examen en el centro de nuestros dos pupitres y lo alicé con la mano. «Listo, podemos revisarlo juntas». Laura giró la cabeza hacia otro lado, negándose a mirar el examen o a mí, con una actitud inexplicablemente orgullosa. Sin pensarlo, murmuré el apodo que solía usar con ella. «Laura, sé buena». Su cuerpo se tensó al instante, como si se hubiera tragado algo. Se volvió bruscamente hacia mí. «¿Quién te dio permiso para llamarme así?» «¡Qué asco!». «Lo siento, no me di cuenta», respondí, apartando la mirada con tristeza. Pero no me percaté de que, en ese momento, Laura comenzó a observarme a hurtadillas, con una expresión de confusión. Me recuperé rápidamente y, con una sonrisa, le dije: «Si no quieres ver el examen, no te obligo». «Pero, ¿puedo tomar notas en él?». Laura parecía agitada y respondió con fastidio: «Haz lo que quieras». El examen quedó entre las dos. Cada vez que me inclinaba para anotar algo, mi cuerpo invadía involuntariamente su espacio. Laura se movía inquieta, rígida, incluso conteniendo la respiración, como si temiera hacer algún movimiento en falso. ¿Cómo no iba a notar esos pequeños gestos? Mientras escribía, noté por el rabillo del ojo cómo tragaba saliva con incomodidad y cómo sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando. Me reí para mis adentros, sintiendo una mezcla de satisfacción y ternura por su actitud. La profesora terminó de repasar el examen en media clase. El resto del tiempo lo dedicó a revisar cuadernos de ejercicios mientras los alumnos estudiaban por su cuenta. El aula estaba en silencio, solo interrumpido por susurros ocasionales. De pronto, la profesora dejó de corregir, hojeó un cuaderno y, con una sonrisa, dijo: «Isabella, ven un momento». Sorprendida por el llamado, me levanté sin entender qué pasaba, suponiendo que habría algún problema con mi cuaderno. Josefa, la delegada, esperaba con una sonrisa maliciosa. La profesora me devolvió el cuaderno y, dirigiéndose a toda la clase, comentó: «Los estudiantes del Instituto X son diferentes. Su progreso está mucho más avanzado que el nuestro». Luego miró a Josefa y añadió: «Delegada, no recojas el cuaderno de Isabella por ahora. Ya ha completado ejercicios que nosotros ni hemos visto». Josefa asintió incómoda. «Puedes volver a tu asiento, Isabella», dijo la profesora con amabilidad. La última clase de la mañana era educación física. Afuera, el sol brillaba en un cielo despejado. Algunos jugaban baloncesto en las canchas, mientras otros estudiantes corrían por el campo. Después del timbre, el profesor nos hizo calentar y luego ordenó 3 vueltas de trote alrededor de la pista. Después, era tiempo libre. Al dispersarse el grupo, noté que Laura y unos compañeros se dirigían a las canchas de tenis. Sabía que a Laura le encantaba el tenis. De hecho, yo misma lo había aprendido por ella en el futuro. Me senté sola en las gradas altas del court. Laura empuñaba su raqueta, lista para jugar, pero su oponente le hizo una señal con la mirada. Laura se giró, me vio, y al instante fingió indiferencia al sacar. Aunque intentaba concentrarse, noté cómo fruncía el ceño, cómo sus movimientos se volvían torpes, cometiendo errores que provocaban las risas de su compañera. El día pasó rápido. Llegó la noche y, con ella, el estudio dirigido. Al salir, ya eran las 9:30. Caminando entre la multitud, recordé los lugares que Laura solía frecuentar a esta edad. Casi sin darme cuenta, terminé frente a un salón de billar. A través del cristal, el lugar estaba abarrotado y lleno de humo. Entonces, una voz familiar sonó detrás de mí. «¿Me estás buscando?». Me giré. Era Laura. En un instante, me arrastró con fuerza a un callejón cercano. «¿Qué quieres?». «¿Cuál es tu objetivo al acercarte a mí?», preguntó sin rodeos. En la estrechez del callejón, atrapada bajo su mirada, sabía que no me dejaría ir sin una respuesta convincente. «¿Puedes agacharte un poco?», pedí,
con un tono casi coqueto, cansaba de forzar el cuello para mirarla. Laura se inclinó a regañadientes. Responde de una vez. ¿Quieres saber por qué? Pues te lo digo ahora, porque me gustas, Laura, respondí con seriedad. Ella se quedó helada. Luego se enderezó, mirándome con desdén. Jamás me fijaría en alguien como tú, enana. Me encogí de hombros. No pasa nada. Bueno, es tarde. Me voy a casa. Hasta mañana. No esperé su respuesta ni miré su expresión. Salí del callejón. Apreté el paso y subí al último autobús. Apenas me senté, vi que Laura también abordaba. Nuestras miradas se encontraron. Yo le sonreí abiertamente, ella, avergonzada, desvió la vista. Se sentó lejos, en diagonal frente a mí, evitando todo contacto. Mientras el autobús avanzaba, las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas. En el cristal, el reflejo de Laura. Pensé que, al menos así, podía verla. A ella, tan vibrante y viva. Era finales de agosto, el último suspiro del verano. La brisa nocturna entraba por las ventanas, fresca y agradable. Laura y yo, sentadas en fila, separadas por un pasillo. Al llegar a su parada, Laura bajó rápidamente, como si temiera que yo hiciera algo. La imagen me hizo reír. Nuevo día, nueva tardanza. La avenida arbolada estaba salpicada de otros estudiantes rezagados que, al oír el timbre, apuraban el paso. Solo dos figuras altas caminaban sin prisa, como si el tiempo no existiera. Reconocí de inmediato a Laura y aceleré para alcanzarlas. Hola, compañera. Buen día, saludé con una sonrisa relámpago, adelantándome sin esperar respuesta. Capítulo 4. El timbre de clase sonó y el profesor de literatura, tras unas breves palabras en el podio, dejó que los estudiantes estudiaran por su cuenta. En silencio, saqué un examen de prueba y comencé a resolverlo. Era algo que había traído del instituto número 1, o más bien, algo con lo que había renacido. Para Laura, las horas de estudio solían ser la oportunidad perfecta para dormir, pero hoy no podía conciliar el sueño. Aparte de hojear una novela, no hacía más que echar miradas furtivas a su compañero de mesa. Aunque estaba concentrado en los problemas, noté sus miradas de reojo. Cuando Laura volvió a observarme con curiosidad, no pude evitar decir, deberías estudiar un poco, o el último año te costará mucho. Porque Laura me había contado que pasó los primeros 2 años de secundaria divirtiéndose, y solo en el tercero se puso a estudiar. Aunque era estudiante de arte y no necesitaba notas tan altas en las materias académicas, recuperar lo perdido en esos 2 años seguía siendo un gran desafío para ella. Va, no es asunto tuyo, respondió Laura con indiferencia. Ahora mismo no es mi asunto, contesté sin levantar la vista del examen. Y nunca lo será, replicó Laura. No pude evitar reírme ante su terquedad. Tienes que ser tan literal. Laura se encogió de hombros, como diciendo, no me controlas. Achús. Me froté la nariz, sin darle importancia. Achús. Poco después, estornudé por segunda vez. Entonces, una voz suave a mi lado murmuró, será mejor que te tomes algo, tonto. Dejé el bolígrafo y sonreí. ¿Puedo interpretar eso como que te preocupas por mí? Ni lo sueñes. Solo que tus estornudos son molestos y ruidosos, dijo Laura, apoyando la mejilla en una mano mientras se inclinaba hacia el pasillo, evitando que viera su rostro. Gracias por preocuparte, tendré cuidado. Volví a concentrarme en el examen. Laura se giró rápidamente, frunció los labios, pero al final no dijo nada. A la hora del almuerzo, comí en la cafetería con varias chicas de la clase. Quizás por ser nuevo, todas fueron muy amables conmigo. No muy lejos, Laura y su mejor amiga también almorzaban. Mira allá, señaló la amiga. Laura echó un vistazo y apartó la vista con desdén. ¿Qué tiene de interesante? La amiga no pudo evitar burlarse. Esta mañana dijiste que Adrián te había confesado su amor, pero parece que solo estaba bromeando. Laura no respondió, pero su expresión se oscureció lentamente. Tal vez por haberme mojado bajo la lluvia esa mañana, durante el descanso del mediodía me sentí mareado y me quedé dormido sobre el escritorio. En ese momento, el viento comenzó a soplar, agitando los árboles frente al edificio. Pétalos blancos caían como lluvia, mezclándose con el agua que aún permanecía en el suelo. Por la tarde, el malestar empeoró. Aguanté las clases como pude, pero en el estudio nocturno ya no pude más y me recosté en el escritorio. Cuando sonó el timbre del último periodo, me sentí aliviado.
recogí mi mochila y salí del aula. Supuse que debía haberme resfriado. Después de años de ejercicio físico con Laura, casi había olvidado lo débil que era en mi época escolar. Sin darme cuenta, ya estaba fuera de la escuela. Con la mente en blanco, unos matones desconocidos me bloquearon el camino, exigiendo dinero. «Dame todo lo que lleves encima, hermano». «Tenemos hambre», dijo el líder, un chico que a lo sumo tendría 18 o 19 años. Para Adrián, ahora no era más que un mocoso. «¿Sabéis que esto es ilegal?», pregunté con calma. Mis palabras provocaron risas y burlas entre ellos. «¿Ilegal? Pues llama a la policía». «¿Crees que llegarás vivo a una cabina?», se mofó uno. Entonces recordé que era 2007. Los teléfonos inteligentes aún no existían, ni las cámaras de vigilancia en cada esquina. La comunicación aún dependía de teléfonos fijos o cabinas públicas. No tuve más remedio que ceder. «No tengo dinero, solo unas monedas para el autobús». «Pues dámelas, rápido», exigió el rubio, extendiendo la mano con impaciencia. «Eres bastante lindo. Si no quieres que te arruinen la cara, entrega el dinero». Las amenazas continuaron. A regañadientes, abrí mi mochila, pero el rubio me la arrebató y comenzó a revisarla con violencia. Entonces, una voz sonó a lo lejos. «Señor Sánchez, déjala ir». Era Laura. «Oh, Laura. ¿Qué pasa? ¿Esta enana es tuya?». «Mi compañera de mesa», respondió Laura con desgana. «¿Y vas a protegerla?». «Hazme este favor». Laura sonrió. Los chicos cuchichearon entre sí. Pude escuchar fragmentos. «Son solo unas monedas. Déjalo pasar». «Bien, por esta vez». «Vámonos, chicos». El líder dio la orden y los matones se marcharon. Me sentí conmovido. «Gracias», dije mirándola. Laura actuó como si no le importara, pero tras un momento, con las manos en los bolsillos, preguntó de sopetón: «¿Esos tipos, te hicieron algo?». Negué con la cabeza. Solo me quitaron la mochila. Me agaché para recogerla y cerrarla. «Ah». Haciendo como si no le importara, Laura echó a andar sin decir nada más. Me apresuré a seguirla, pero con mis piernas más cortas, me costaba mantener el ritmo. «Parece que tomamos el mismo autobús. Vamos juntos». «¿Quién quiere ir contigo?». Laura aceleró el paso. Me esforcé por alcanzarla, sin poder evitar compararla con la Laura del futuro. Aquella Laura reducía la marcha para acompañarme, incluso me cargaba en la espalda cuando estaba cansada, diciendo: «Llevarte no me pesa». Podría hacerlo toda la vida. Sumido en esos recuerdos, me quedé atrás otra vez, dejando que la distancia entre nosotros creciera. Entonces, Laura se detuvo bruscamente, como esperándome. Corrí hacia ella, preguntándome si en verdad me esperaba. Pero antes de que pudiera hablar, ella lanzó una pregunta. «Oye, dime. Anoche, en el callejón de la sala de juegos, cuando dijiste que me querías, ¿era en serio?». Capítulo 5. ¿Así que crees que estaba bromeando? Me detuve frente a ella, esbozando una sonrisa. Bajo mi mirada, el rostro de Laura mostró un destello de incomodidad. «Me da igual», soltó, alejándose de nuevo a pasos largos. Reconociendo su actitud infantil, la seguí sin perder la paciencia. Llegamos juntos a la parada del autobús justo cuando éste arribaba. Laura subió en silencio y se sentó junto a la ventana. Yo subí después y, al encontrarla, noté que volvía la cabeza hacia el cristal, abriéndolo con gesto irritado. Sonreí para mis adentros y me senté a su lado, guardando mi mochila. En ese instante, Laura se apartó hacia el otro extremo del asiento. Lo noté, pero no dije nada, limitándome a permanecer quieto. La noche era silenciosa, y lumín. Y en un abrir y cerrar de ojos, la persona ya había desaparecido del autobús. Me froté los ojos, intentando mantenerme despierta, y aguanté así varias paradas más antes de bajarme. Para no llegar tarde de nuevo, al día siguiente ajusté mi alarma 20 minutos antes. El aula estaba solo a la mitad de su capacidad. Yo, habiendo llegado temprano, saqué silenciosamente mis libros para estudiar durante la hora de lectura matutina. Pasó bastante tiempo hasta que el aula se llenó por completo y, acompañada por los dorados rayos del sol naciente que entraban por las ventanas del este, surgió una sensación que no experimentaba desde hacía más de 10 años, desde que me gradué de la preparatoria. Los sonidos de la lectura matutina resonaban claramente. Martina, seguramente llegó tarde, porque no apareció en toda la hora de estudio. Yo seguía aturdida,
sin apetito para el desayuno, solo comí un par de bocados para llenar el estómago. Para cuando comenzó la primera clase de la mañana, el dolor de cabeza se volvió insoportable. Apoyé la frente en mis manos y podía sentir claramente el calor abrasador. Empecé a sospechar que tal vez tenía fiebre. Esta sensación me recordó demasiado a esa noche después de mudarme, cuando Martina salió a medianoche a comprarme medicina y sopa, solo para sufrir un accidente. Esos recuerdos horribles comenzaron a atacar mi mente sin cesar. La segunda clase era educación física. Al sonar el timbre, todos salieron corriendo del aula. Podía sentir mis mejillas arder. Caminé lentamente hacia el campo deportivo, llegando justo cuando sonó el timbre. A lo lejos, el profesor de educación física ya estaba reuniendo a los estudiantes del grupo 11, y la formación dispersa poco a poco se volvió más ordenada. Como llegué tarde, me coloqué en cualquier lugar, de cara al sol. Los destellos de luz me hicieron sentir aún más mareada, como si todo mi cuerpo se balanceara. Y en el siguiente segundo, caí al suelo sin control. Rápido, 2 chicos fuertes, lleven a este estudiante a la enfermería, ordenó el profesor. 2 chicos voluntarios se ofrecieron de inmediato. Yo me encargo, soy su compañera de asiento, dijo Martina, acercándose rápidamente y dispersando a los 2 chicos sin miramientos. Delante de todos, me levantó en brazos y se dirigió hacia la enfermería sin mirar atrás. El profesor de educación física elogió su actitud. Todos deberían aprender de Martina, siempre dispuesta a ayudar, y con una gran fortaleza física. Por eso, de ahora en adelante, deben poner más empeño en las clases para que puedan. A mitad de camino a la enfermería, entreabrí los ojos pesados y creí ver el rostro de Martina, inexpresivo pero con un toque de preocupación. Al darme cuenta de que estaba siendo cargada por ella, no pude evitar sonreír, sintiéndome feliz. Martina, al notar mi sonrisa, murmuró confundida, tonta. Capítulo 6. Enfermería escolar. Esta niña tiene 39 grados de fiebre, ¿cómo es que la traen hasta ahora?, rezongó la enfermera mientras preparaba los medicamentos. Martina permanecía al pie de la cama, inquieta y sin saber qué hacer. La enfermera colocó un frasco de vidrio en el soporte, tomó mi mano y preparó la inyección. Martina, observando desde el final de la cama, frunció el ceño al ver la aguja penetrar en el dorso de mi mano, casi sin carne. Pronto, la enfermera terminó y dejó mi mano sobre la cama. ¿Qué clase tienen ahora?, preguntó. Educación física, respondió Martina con retraso. ¿No deberías regresar a clase? La enfermera añadió, con este suero, la fiebre debería bajar. Es hora libre, da igual si regreso o no, dijo Martina, incómoda, desviando la mirada hacia la ventana. Tienes razón, rió la enfermera. Ya no es como antes, en el siglo pasado, cuando las clases de educación física eran puro ejercicio agotador. En ese momento, alguien llamó a la puerta. La enfermera salió rápidamente después de decirle a Martina, por favor, vigílala un momento. Martina, llamé débilmente, viéndola sentada en una silla, perdida en sus pensamientos. ¿Qué?, respondió con mal humor. ¿Fuiste tú quien me trajo aquí? Mi voz sonaba suave, aún sin fuerzas. Obvio, ves a alguien más aquí. No pude evitar sonreír. Haces algo bueno, pero finges estar enojada. Así era Martina a los 17. Martina arqueó una ceja. Como si supieras cómo soy a otras edades. Recordando lo sucedido en el autobús la noche anterior, su expresión se tornó pensativa. ¿En qué piensas?, pregunté curiosa. En todo menos en ti, respondió, evasiva. Puf. Me reí, bromeando, nunca dije que pensaras en mí. ¿Tan rápido te defiendes? ¿En serio estabas pensando en mí? Martina enrojeció, exasperada. No seas egocéntrica. ¿Por qué iba a pensar en ti, enana? Pareces un conejito. Conejita Laura, murmuré. ¿Qué? Alguien me puso ese apodo una vez. Martina sonrió burlonamente. Conejita Laura, qué nombre tan adecuado. Sí. Los recuerdos afloraron y, sin querer, susurré, era la persona que más amé. Mis ojos se humedecieron al decirlo. Martina, al verlo, se sintió confundida, preguntándose de quién hablaba. Al notar una lágrima deslizarse por mi mejilla, se alarmó, oye, ¿por qué lloras? No fui yo, ¿eh? No llores más. Se acercó nerviosa, con las manos suspendidas en el aire, sin saber qué hacer. Al ver su preocupación, me sequé las lágrimas y sonreí. Solo recordé cosas del pasado. No quise llorar, pero las lágrimas salieron solas.
¿Qué cosas? Solo tienes 17, hablas como si hubieras vivido 1000 tragedias, refunfuñó. Recuperándome, me incorporé y le dije, quiero dulces. ¿Puedes comprarme algunos? ¿Por qué habría de hacerlo? Me lanzó una mirada, pero luego preguntó, ¿qué tipo quieres? Cualquiera, pero que sea de matcha. Qué exigente, murmuró antes de salir. Esperé, observando cómo su figura desaparecía. 1 minuto, 2, 10. Miré el reloj en la pared. 20 minutos después, Martina aún no regresaba. La tienda escolar no estaba lejos, 10 minutos habrían sido suficientes. Empecé a pensar que tal vez no volvería, y una punzada de decepción me invadió. 30 minutos después, el timbre sonó. Alguien entró a la enfermería, pensé que era la enfermera, pero... Toma. Martina apareció de repente, con una bolsa de dulces. La miré, sorprendida, y dije sin pensar, pensé que no vendrías. Dejó los dulces y se dejó caer en una silla, jadeando levemente. En la tienda de la escuela no había, tuve que salir a comprarlos. ¿Cómo saliste? No es hora de salida. Salté la pared. Lo dijo como si nada. Sonrío y niego con la cabeza, cambiando rápidamente de tema, creo que te gustará este sabor, pruébalo. Ante mi insistencia, Laura Sánchez no tiene más remedio que aceptarlo, murmurando, qué pesada, antes de desgarrar el envoltorio y metérselo en la boca. El suero que me puso la enfermera del instituto me mantendría ocupada durante 2 clases enteras, pero Laura no se marchó antes. Cuando le pregunté, respondió que quedarse aquí era una buena excusa para no volver a clase. En el fondo, lo que realmente quería oír era que se quedaba para acompañarme hasta que terminara el tratamiento, pero al final, el resultado era prácticamente el mismo. Al salir de la enfermería, el sol abrasador me hizo marear por un instante. Laura reaccionó rápido y me sostuvo por la espalda. Gracias, susurré. Ella no dijo nada, retirando la mano con incomodidad y escondiéndola. Caminamos juntas hacia el edificio de clases, con una atmósfera extrañamente tensa. Justo al subir las escaleras, Laura preguntó de repente, ¿quién es más guapa, la persona que más amas o yo? Me quedé paralizada por un segundo. Capítulo 7. Al ver la expresión seria de Laura esperando una respuesta, no pude contener una sonrisa y respondí con picardía. Sois igual de guapas. Dicho esto, avergonzada, aceleré el paso para subir las escaleras. Laura se detuvo un instante, pero luego me siguió sin dejarlo pasar, caminando a mi lado y reprochándome sin rodeos. Eres una persona muy frívola. Me limité a sonreír, disfrutando secretamente de este tipo de interacción con ella. Hacía que Laura me pareciera más viva que nunca, y hasta mi alma, enferma por su pérdida, parecía revivir. Llegamos al aula justo cuando sonó el timbre, marcando el inicio de la última clase de la mañana. Saqué rápidamente el libro correspondiente del cajón, hojeando hasta la página indicada por el profesor, lo que provocó que Laura me lanzara una mirada burlona, tan aplicada justo después de tener fiebre. Fingí indiferencia, pero por dentro me latía el corazón de felicidad. Este pequeño gesto de preocupación, por mínimo que fuera, era suficiente para alegrarme todo el día. A las 5:30, el último timbre de la tarde resonó en todo el instituto. Cuando cesó, una voz femenina melodiosa salió por los altavoces. Una compañera nueva me invitó a visitar la sala de radiodifusión, ubicada en el último piso del edificio de arte del Instituto M. Era la primera vez que pisaba ese edificio, y al pensar que Laura tenía aquí sus clases de arte, me entraron ganas de explorar. Pero la idea se quedó solo en eso, sin posibilidad de llevarla a cabo. No me quedé mucho tiempo en la sala de radiodifusión. Mi mente estaba en otro lugar, así que excusándome para ir al baño, salí sola. Eran ya más de las 6. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo. En el campo de deportes, grupos de estudiantes paseaban o entrenaban. Al final del pasillo encontré el baño. Después de lavarme las manos, decidí quedarme fuera un rato más, sin ganas de volver a la aburrida sala de radiodifusión. Al pasar por las escaleras, escuché la voz de Laura hablando de una pelea. Me detuve, asegurándome de no haber oído mal. Miré hacia arriba, donde las escaleras conectaban el 6º piso con la azotea. Tras dudar un momento, subí. En el rellano, encontré a 4 o 5 chicas, incluida Laura. Mi aparición cortó su conversación de golpe. ¿Vas a pelear esta noche?, pregunté directamente. Laura, ¿quién es esta?, preguntó una de las chicas. Alguien muy pesada, respondió Laura, torciendo el gesto con desdén.
podrías no ir a pelear, insistí. ¿Y a ti qué te importa? No te creas que por ser mi compañera de clase y comprarme caramelos ya eres alguien importante, replicó Laura con dureza. Sabía que no debía tomármelo a pecho, viniendo de alguien mentalmente adolescente, pero sus palabras me dolieron profundamente. En un instante, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, al borde del llanto. Laura, ¿la has hecho llorar?, se burló una de las chicas. ¿Qué rollo?, masculló Laura, dando una patada a la pared antes de bajar las escaleras sin mirarme. Las demás la siguieron. Me quedé sola en el pasillo del 6º piso, llorando en silencio. No quería llorar, pero no podía evitarlo. El contraste entre la Laura que me había adorado y esta versión fría me partía el alma. Entre lágrimas, me regañaba a mí misma, con 33 años, ¿cómo podía llorar como una niña? Laura salió del edificio de arte con sus amigas, pero tras unos pasos, no pudo evitar mirar hacia atrás. Yo, ocupada secándome las lágrimas, no lo noté. Cuando al fin miré hacia abajo, Laura ya se había perdido de vista con el grupo. Más tarde, mi compañera me encontró y regresamos al aula antes del inicio del estudio nocturno. El cielo ya estaba oscuro. Sentada en mi pupitre, observé el asiento vacío a mi lado con el corazón intranquilo. Justo al sonar el timbre, Laura entró en el aula, lo que me alivió en secreto. Pero ella evitaba mi mirada, sentándose en silencio con el ceño fruncido. No insistí en hablarle. Con que no fuera a pelear, me conformaba. En el pasado no estuve ahí para protegerla, pero ahora que tenía la oportunidad, no quería verla lastimada de nuevo. Pero me confié demasiado pronto. A los pocos minutos de empezar la clase, Laura pidió permiso para ir al baño y salió rápidamente. Conociéndola, supe por su mirada que no iba solo al baño. 10 minutos pasaron sin que volviera. El profesor, acostumbrado, ni siquiera la mencionó. Inquieta, me levanté usando la misma excusa y salí del aula. Corrí hacia la oficina del director, aliviada al ver la luz encendida. «Martina, ¿no deberías estar en clase?», preguntó el director, sorprendido. Entré con aire débil, fingiendo malestar. «Profesor, no me encuentro bien. ¿Puedo irme a casa con un justificante?». Era la primera vez en mi vida que hacía algo así. Por fuera, calmada, por dentro, aterrorizada. Afortunadamente, el director me dio el permiso sin problemas. Con él en mano, pasé por el guardia y salí del instituto. Sin saber a dónde había ido Laura, intenté recordar las historias que me había contado sobre su adolescencia. Recordé que en 2º de bachillerato, durante una pelea, le habían cortado el brazo, dejándole una cicatriz permanente. ¿Sería hoy? El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia el lugar que recordaba, un callejón cerca del instituto. Al llegar, la tensión era palpable. Laura estaba sola frente a 5 personas. Bajo la luz amarillenta de la farola, su perfil mostraba una arrogancia juvenil sin miedo. Sin pensarlo, me interpuse delante de ella. «¿Quién te ha dicho que vinieras?», preguntó Laura, frunciendo el ceño. Los otros se rieron, llamándome enana y diciendo que era patético que Laura necesitara mi ayuda. «No la conozco», dijo Laura, agarrándome del cuello como a un conejo y apartándome. «Esto no es asunto tuyo. Lárgate si no cu». Pronto, Laura me arrastró de la mano para escapar. Mi mano estaba apretada con fuerza. En ese momento mi mente estaba en blanco, no podía pensar en nada, solo sentía el fuerte viento en mis oídos. No corrimos por mucho tiempo antes de que Laura me llevara a escondernos en un callejón. Era extremadamente estrecho, apenas podía contener a 2 personas. Aunque soy delgada y pequeña, mi cuerpo casi quedó pegado al de Laura. Los que nos perseguían pasaron corriendo justo al lado. Laura respiraba con dificultad, aunque yo tampoco estaba mucho mejor. Así estuvimos en silencio un rato. Cuando la respiración se calmó, Laura me miró con una expresión incomprensible. «¿Sabías lo peligroso que fue eso?». Levanté la vista para encontrarme con sus ojos. «¿Y tú lo sabías?». Esa pregunta dejó a Laura en silencio por un buen rato. Creo que ya se fueron. «Salgamos de aquí», dije, ansiosa por salir del callejón. Al instante, Laura me agarró sin decir nada y me abrazó con fuerza contra su pecho. Mis pupilas se dilataron y mi corazón comenzó a latir aceleradamente sin control. Pronto se escucharon pasos y murmullos. «Los vimos correr hacia aquí, ¿dónde se metieron?». «Vamos a buscar por allá». La respiración de Laura estaba tan cerca que podía sentirla. Al levantar ligeramente la vista, vi su clavícula definida y su cuello pálido. En sus brazos,
por un momento sentí que volvía al pasado, e incluso, por un segundo, deseé egoístamente que el tiempo se detuviera en ese instante. Capítulo 8. Después de un largo rato, cuando estuvo claro que estábamos a salvo, Laura me soltó de repente, apartando la mirada con incomodidad. «Podemos salir». Salí con cuidado del estrecho callejón, y Laura me siguió. No conocía bien esta zona, y después de correr sin rumbo, estaba completamente perdida. ¿Por dónde salimos? Laura evitaba mirarme y, sin decir nada, comenzó a caminar hacia adelante. La seguí rápidamente, pero no pude evitar mirarla. Fue entonces cuando noté una herida en su frente, con un poco de sangre. «¿Estás herida?» «Es solo un rasguño», respondió con desdén. Afortunadamente, había una farmacia en la calle. Sin pensarlo, agarré su muñeca para detenerla. «¿Qué pasa?», preguntó Laura, fingiendo impaciencia. «Siéntate aquí y espera. No te muevas. Voy a comprar algo para la herida». La obligué a sentarse en un banco junto a un jardín. Antes de irme, añadí: «No huyas». Entré a la farmacia y compré rápidamente yodo y curitas. Cuando salí, Laura seguía sentada obedientemente en el banco, lo que me dio una inexplicable sensación de alivio. Tenía las manos apoyadas en el borde del banco, observando a unos niños patinando en la plaza. Bajo la luz suave de la noche, sus rasgos se veían aún más hermosos, su nariz alta, sus largas piernas estiradas con despreocupación, transmitiendo una mezcla de relajación y rebeldía. Estaba segura de que esta era la verdadera Laura, tranquila, sin máscaras. Me acerqué en silencio, pero no se dio cuenta hasta que estuve frente a ella. Sacando un hisopo con yodo, intenté acercarme a su frente. Laura retrocedió instintivamente. «¿Qué es eso?» «No te muevas. Es para desinfectar». Esta vez, no se resistió. Permaneció quieta mientras limpiaba su herida con cuidado. Mientras trabajaba con concentración, noté que Laura me miraba de reojo antes de apartar rápidamente la vista, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Listo». Coloqué la curita y me aparté. Laura miró al suelo, incómoda. «Cuando fui tan dura contigo en el edificio de arte, ¿no te enojaste?» «Claro que me enojé», admití. Para ser honesta, hasta lloré. Al escuchar eso, Laura tragó saliva y, después de un momento, murmuró: «Lo siento». En ese momento, con tanta gente alrededor, no quería quedar mal. Entendí de inmediato y me senté a su lado. «Pero esta noche, cuando te peleaste, ninguno de ellos vino a ayudarte, ¿verdad?» Laura asintió levemente. De pronto, preguntó: «¿Cómo sabías que estaba ahí?» «Porque me lo dijiste antes». Pero no podía decirlo, así que solo asentí, dejando que lo interpretara como quisiera. Ambos caímos en silencio. Mientras estábamos sentados, mucha gente pasaba frente a nosotros. De repente, hablé: «Oye, Laura, ¿podrías dejar de ser tan dura conmigo?» Aunque era una petición simple, a Laura le sonó como un capricho. Algo le revolvió el corazón, haciéndola sentir incómoda. Como no respondió, cambié de tema. «Entonces, ¿qué tal si intentamos ser amigos desde ahora?» «¿No dijiste que te gustaba?» «¿Cómo podemos ser amigos?», replicó Laura antes de levantarse y alejarse. Me quedé paralizada, confundida. Laura se detuvo después de unos pasos y volvió la cabeza. «¿No vas a regresar a casa?» Sonreí y me apresuré a seguirla. La noche era cálida, y las calles tenían ese estilo nostálgico del 2007. Las luces de neón creaban una sensación casi surrealista, como si hubiera viajado en el tiempo. Y, en cierto modo, así era, había regresado a mi época de estudiante. Laura, con su uniforme escolar holgado, caminaba adelante. Nuestros pasos no coincidían, y aunque intenté mantener el ritmo, era imposible ir completamente a la par. De pronto, Laura giró y preguntó: «¿Cómo saliste de la escuela antes de tiempo?» Parecía que recién se daba cuenta. «Con esto». Saqué una nota de permiso de mi bolsillo. Laura la tomó con dos dedos largos y delgados, leyó rápidamente y soltó una risa burlona. «Permiso médico». «Qué ingeniosa». «Lo tomaré como un cumplido». Sonreí. De repente, me detuve. «¿Qué hora es?» «No sé». Justo al lado había una relojería. Entré sin dudarlo. Laura, confundida, se quedó esperando. Al salir, le dije: «¿Qué hacemos?» «Aún no es hora de salida». «¿Y qué?», respondió, indiferente. «Salí antes. Si llego tan temprano, mis padres sospecharán».
Hice un gesto con los labios. ¿Qué tal si esperamos un poco antes de regresar? Sus ojos mostraron fastidio, pero finalmente cedió. Está bien. Hay un parque al otro lado de la calle. Vamos. Señalé hacia allá. Laura no dijo que sí ni que no, pero lo tomé como un acuerdo y comencé a caminar. Eran poco más de las 8 de la noche, y el parque estaba lleno de adultos mayores haciendo ejercicio y niños jugando. 2 estudiantes de secundaria como nosotros parecían fuera de lugar. Dentro del parque había un lago artificial. Caminamos alrededor en silencio, pero yo disfrutaba cada momento, recordando viejos tiempos. Fue Laura quien rompió el silencio. Tú y esa persona que tanto amabas, también hacían cosas así. Me sorprendió. ¿Caminar junto al lago? Laura no respondió, pero su expresión era incómoda. Sí, hicimos. Isabella Sánchez lanzó una mirada sorprendida a su muñeca, que yo había agarrado, y antes de que pudiera reaccionar, ya la estaba arrastrando hacia adelante. Una abuela de cabello canoso, que debía tener más de 70 años, había montado un pequeño puesto en el parque. La verdad es que después de graduarme de la universidad, era difícil encontrar en la capital pasteles de arroz glutinoso con frijoles rojos hechos a mano y auténticos. Nunca pensé que algún día volvería a probar ese sabor de mi infancia de esta manera. ¿Cuánto cuesta uno, abuela? Pregunté acercándome. 5 centavos cada uno, o 3 por $1, respondió la anciana con una sonrisa cálida. Entonces quiero 3, saqué una moneda de $1 del bolsillo y se la entregué. Aunque en esa época $1 valía más que una década después, era raro encontrar precios tan accesibles como los de la abuela. Toma uno, compartí con Isabella apenas compré los pasteles. Ella puso cara de rechazo y retrocedió instintivamente. No quiero, luego añadió con tono burlón, ¿cómo es que te gustan tanto estas cosas dulces? Yo disfrutaba cada bocado, con una expresión de felicidad absoluta mientras respondía, casi con la boca llena. Porque son deliciosos y porque me hacen feliz. No lo entiendo, se encogió de hombros Isabella. ¿No quieres probar un poquito? Solo un pedacito, dije, como si estuviera convenciendo a un niño, arrancando un trozo y acercándoselo. Al ver que no podía evitarlo, Isabella abrió la boca a regañadientes. ¿Qué tal? Pregunté expectante. No está mal, respondió con indiferencia. No le di importancia a su comentario, pero mi ánimo mejoró aún más porque esa actitud era tan. Isabella. Recordé cuando empezamos a salir en la universidad. Siempre teníamos diferencias con la comida, a ella no le gustaban los dulces, pero yo los adoraba. Para hacerme feliz, Isabella siempre encontraba la manera de regalarme todo tipo de golosinas. Por un lado, me regañaba por comer demasiado azúcar, pero por otro, me consentía sin límites. Mientras caminábamos, Isabella notó que me reía sola y no pudo evitar preguntar. ¿De qué te ríes? Nada, solo estoy contenta, me encogí de hombros. Con un poco de dulce ya te pones así de feliz. Eres fácil de complacer, dijo Isabella con una risa burlona, metiendo las manos en los bolsillos. Esas palabras me hicieron detenerme en seco, sumergiéndome en un mar de recuerdos. Aunque era una Isabella de otra edad, sus palabras seguían siendo exactamente las mismas. Seguimos caminando sin prisa hasta que llegó la hora de salir de clase. Luego fuimos juntas a la parada del autobús. Esta vez, yo subí primero y me senté junto a la ventana en un asiento doble, haciendo señas a Isabella. Siéntate aquí. No, se negó de inmediato, pero su cuerpo la traicionó, quedándose quieta a mi lado. Sin darle opción, la jalé para que se sentara a mi lado. Aunque fingía incomodidad, Isabella no se movió. El viaje en autobús era bastante aburrido. Pronto me cansé de mirar el paisaje nocturno y las calles, así que me giré hacia Isabella, apoyando los brazos en el respaldo del asiento delantero y reclinando la cabeza sobre ellos. ¿Nunca te han dicho que eres muy hermosa? Pregunté con una sonrisa. Isabella se sorprendió, mordiendo levemente su labio antes de contraatacar. ¿Y a ti nunca te han dicho que pareces un conejo? Qué infantil, fui yo quien te preguntó primero, me reí. Claro que sí, mucha gente me dice que soy hermosa, respondió Isabella, presumiendo de repente. Yo seguí el juego. Que me parezco a un conejo. Bueno, en realidad solo tú me lo has dicho. Isabella se quedó callada un momento antes de preguntar. ¿Esa persona que tanto te gustaba, no te lo dijo? En ese instante, tuve muchas ganas de decirle que esa persona era ella misma, pero temí asustarla, así que me lo guardé. Mientras hablábamos, sin darnos cuenta, llegamos a nuestra parada.
Isabella se levantó de un salto y, soltando un me voy, bajó rápidamente del autobús, desapareciendo como el viento. Observé su figura alejarse mientras una sonrisa cálida y satisfecha se dibujaba en mis labios. Había progresado. Capítulo 10. A la mañana siguiente, el amanecer aún no despuntaba cuando los estudiantes ya llenaban el instituto, apresurándose hacia las clases matutinas. Yo acababa de terminar de leer un texto en inglés cuando Isabella llegó al salón. Era la hora de estudio de inglés, y el aula resonaba con pronunciaciones poco pulidas. Al sentarse, Isabella echó un vistazo a mi libro y sacó el suyo, pero en lugar de estudiar, se puso a jugar con su lápiz, perdida en sus pensamientos. Interrumpí mi lectura y me acerqué a ella. ¿Quieres leer este párrafo? No. No sé, respondió sin dudar. Pero yo sabía que podía hacerlo, y con fluidez. Creció en una familia reconstituida y había vivido unos años en Inglaterra con su madre biológica. Por favor, solo este pedacito. Déjame escucharte, supliqué con ojos brillantes. Isabella me miró, resignada, y comenzó a leer. Last month I was lucky enough to have a chance to make a trip. Su acento británico era impecable, y me sumergí en su voz, pero de pronto, Isabella se detuvo y volvió a su posición inicial, como si nada hubiera pasado. Otra vez, por favor. Fue muy corto, insistí, tirando suavemente de su manga bajo el escritorio. Eres insoportable, refunfuñó, pero aún así, siguió leyendo párrafos enteros bajo mi insistencia. Después de la clase matutina, había un receso de 40 minutos antes de la primera lección. Como ya había desayunado en casa, me quedé sentada en mi lugar, contemplando cómo la luz dorada del sol mañanero iluminaba las hojas de los árboles fuera de la ventana. En medio de mi ensueño, un pan cayó sobre mi mesa. Bajé la mirada, era de crema y carne desmenuzada. A mi lado, Isabella esperaba con aire satisfecho mi agradecimiento. ¿No desayunas? ¿Estás a dieta o quieres volverte inmortal? En realidad ya comí, respondí avergonzada. Entonces devuélvemelo, dijo, haciendo ademán de tomarlo. Rápidamente, puse mi mano sobre el pan y repliqué. ¿Qué clase de persona regala algo y luego lo reclama? Lo guardaré para el almuerzo. Isabella no pudo evitar reírse antes de sentarse a mi lado, jugueteando con su lápiz. Sostuve el pan entre mis manos, como si pudiera sentir su aroma a través del empaque, y sonreí. Gracias, Isabella. Ella desvió la mirada, pero en un ángulo que yo no podía ver, sus labios se curvaron levemente. Después de lo ocurrido anoche, sentía que nuestra relación había dado un gran paso adelante. Después del receso de la mañana, volví al aula. Al llegar al baño, me paré frente al lavabo y abrí el grifo, colocando mi muñeca bajo el chorro de agua, enjuagándola sin parar. Por suerte, no me había salido ninguna ampolla por la quemadura, y tampoco fue que Yuben Jun me hubiera tirado el agua caliente de todo el termo. No sé cuánto tiempo estuve con la muñeca bajo el agua fría, pero cuando sonó el timbre de clase, cerré rápidamente el grifo, me sequé las manos y volví al aula. Cuando regresé, Adrián ya estaba sentado en su puesto, con una postura relajada y despreocupada, nada que ver con un estudiante aplicado. Fingiendo indiferencia, me senté y saqué los libros para la clase. Adrián, al notar mi muñeca enrojecida, que contrastaba con el resto de mi piel pálida, preguntó de inmediato. ¿Qué te pasó en la mano? Me quemé cuando estaba llenando el termo en el recreo, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Adrián apoyó la mejilla en una mano y frunció el ceño. ¿Cómo te quemas haciendo eso? Eres un poco tonto. Me reí sin contestar. Un momento después, Adrián dijo con seriedad. Déjame ver si la mano sigue funcionando. Claro que sí, Adrián, no digas tonterías, respondí, notando que quería preocuparse por mí pero no sabía cómo expresarlo directamente. Déjame ver, insistió, intentando agarrarme la mano a la fuerza. Esquivé su gesto con naturalidad. El alboroto que armamos atrás llamó la atención de la profesora. Ejem. Los de atrás, estamos en clase, por favor mantengan la disciplina, dijo la profesora de biología, ajustándose las gafas con un tono más bien suave. Me senté correctamente, pero por el rabillo del ojo vi la mirada resentida de Adrián. Luego, cuando terminó esa clase y antes de que empezara la cuarta, Adrián volvió del pasillo y dejó caer sin más un paquete de nubes de azúcar en mi mesa. Era de esos grandes, con docenas de caramelos dentro. ¿Esto es para mí? Pregunté, sorprendida. Adrián, fingiendo indiferencia, respondió. ¿Te gustan los dulces, no? Así no te dolerá la mano. Alegre,
Abracé la bolsa de nubes y sonreí hasta cerrar los ojos. Gracias. Pronto llegó el sábado. Los estudiantes de segundo tenían libre la tarde del sábado y todo el domingo, aunque en tercero ese tiempo se reduciría a solo mediodía. Después de las clases del mediodía, unas compañeras me invitaron a una nueva tienda de té con leche que acababa de abrir cerca del instituto. Según decían, estaba llenísima. Al salir del colegio, se veía desde lejos el local abarrotado de estudiantes. Estaba a punto de cruzar la calle con ellas cuando, al volverme por casualidad, vi a Adrián frente a una tienda de conveniencia, con un helado en la boca, riendo con unos amigos. Justo en ese momento, él también miró hacia mí. Laura, vamos a cruzar, me dijo una compañera, tirándome de la muñeca. Aparté rápidamente la mirada y me dejé llevar. Mientras hacíamos cola para el té, sentí una mirada ardiente en mi espalda. Cuando al fin me volví, Adrián ya no estaba frente a la tienda. Vivía en un viejo edificio de 2 plantas, con un gran árbol de plátano frente a la ventana que daba sombra en las tardes de sol. Después de ordenar un poco, me puse con los deberes. En medio de la tarea, de pronto recordé algo. El mayor pasatiempo de Adrián en el instituto eran los salones recreativos y las pistas de patinaje. Si iba mañana, quizá podría encontrármelo. Hacia las 5 de la tarde, preparé mi cena. Tras rebuscar en la nevera, decidí hacerme un arroz frito con huevo, algo sencillo. Fue lo primero que aprendí a cocinar. Cuando Adrián y yo vivimos juntos fuera del colegio, después de que él me preparara un desastre, no tuve más remedio que seguir un tutorial paso a paso. Adrián siempre decía que era el mejor arroz frito que había probado en su vida. Sentada a la mesa, cada bocado me traía esos recuerdos, y sentí un nudo en la garganta. Contuve las lágrimas a duras penas y logré terminar el plato. El domingo, me puse algo decente del armario. Al mirarme al espejo, con mi rostro sin maquillar y lleno de colágeno, por un momento olvidé que ya tenía 33 años. Tomé un taxi hasta la pista de patinaje más grande del centro. Tras pagar la entrada, me dieron unos patines de mi talla. A lo lejos se oían vítores. Me acerqué y vi a Adrián haciendo piruetas con unos amigos, siendo el centro de atención. Para no llamar la atención, entré por un lado tranquilo. Llevaba tanto sin patinar que, al ponerme los patines, casi me caí al levantarme. Extendí los brazos para equilibrarme, avanzando con torpeza. Adrián me vio al instante y, dejando a sus amigos, se deslizó hacia mí. Pero no me ofreció ayuda. Se cruzó de brazos y, con una sonrisa burlona, preguntó: ¿Primera vez? No exactamente, respondí, avergonzada. Pues patinas como si lo fuera, se rió sin disimulo. Ignorándolo, intenté recuperar el equilibrio, pero di un traspié y me lancé hacia adelante. En vez de caer al suelo, las manos rápidas de Adrián me agarraron. Gracias, musité, sintiendo de nuevo ese latido acelerado que no podía controlar. Bueno, hoy estoy de buen humor. Te enseñaré, dijo, tomándome de las manos y deslizándose hacia atrás mientras me guiaba. Mis manos quedaban completamente envueltas en las suyas, mucho más grandes. Oye, ¿en qué piensas? Sigue moviéndote, me recordó, sonriente. Volví en mí, levanté la vista hacia su rostro y asentí. Sigamos. La verdad es que Adrián ya me había enseñado antes, pero yo era muy torpe. Al final, siempre terminaba llevándome de la mano. Capítulo 11. Sin embargo, no estuvimos mucho tiempo en la pista, porque los amigos de Adrián lo llamaron para ir a otro sitio, dejándome atrás. Bueno, no exactamente. Él me preguntó si quería unirme, pero como no conocía a los demás, preferí rechazar la oferta. Al salir, vi que Adrián y su grupo aún estaban en el pasillo, discutiendo algo. Poco después, todos se dispersaron, dejándolo solo. Iba a acercarme cuando apareció una chica con trenzas, llevando un ramo de flores, ruborizada. Parecía haber averiguado a dónde iba Adrián. Desde la distancia no pude oír lo que le dijo, pero intentó entregarle las flores. Supuse que era una confesión y me apresuré. Dame las flores a mí, le dije a la chica. Ella me miró con hostilidad. ¿Quién eres tú? Esto es para Adrián. Es alérgico al polen. Dámelas a mí o llévatelas, expliqué. La chica se ruborizó aún más, mirando a Adrián con consternación. Lo siento, no lo sabía. Isabella soltó una risotada. Pareces pequeña, pero guardas muchos secretos. El local de pollo frito estaba abarrotado en pleno fin de semana. Tuvimos que hacer cola un rato antes de conseguir nuestra orden. Observando el ir y venir de gente tras el cristal,
de pronto tuve una idea. Oye, Isabella, ¿qué tal si hacemos una apuesta?, le dije. ¿Qué clase de apuesta?, respondió distraída, desmenuzando su pollo. ¿Te atreves o no?, la provoqué deliberadamente. Isabella resopló. No hay nada que no me atreva a hacer. Dime. Al ver que aceptaba, sonreí satisfecha. Desde ahora. En 10 minutos, adivinamos si pasarán más hombres o mujeres por la puerta. Si pierdes, el próximo domingo me acompañas al parque de atracciones. Y si pierdes tú, replicó divertida. Si pierdo, puedes pedirme lo que quieras. Absolutamente cualquier cosa, insistió, asegurándose. Claro, siempre que no sea algo inmoral o ilegal. Comenzó la apuesta. Yo elegí que pasarían más mujeres, incluyendo niños y ancianos. Gané. La rápida resolución dejó a Isabella con ganas de más, exigiendo una revancha. Accedí a jugar otra vez, pero esta vez ella ganó. Apoyé la cara en mis manos. Bueno, acepto mi derrota. ¿Qué quieres que haga? MMM. Isabella lo pensó mucho, pero al final no se le ocurrió nada. Te lo diré cuando se me ocurra. La semana transcurrió sin incidentes. Aparte de las clases rutinarias, lo único que esperaba con ansias era nuestra cita del domingo. El sábado al mediodía, al salir de clase, escuché por casualidad a estudiantes de otro grupo hablar sobre Isabella. Sin querer, oí demasiado. Decían que Isabella había quedado con alguien para pelearse al día siguiente en las afueras del oeste. La palabra pelea me sobresaltó. Esa noche tuve una pesadilla, Isabella sangrando, golpeada, tendida en un charco de sangre. Me desperté jadeando. La luna brillaba fuera, pero no pude volver a dormir. El domingo, preparé todo rápidamente y llegué temprano al parque de atracciones. Los niños reían a mis espaldas, la gente pasaba, pero Isabella no aparecía. Cuanto más esperaba, más me angustiaba, convencida de que había roto nuestro trato para ir a pelear. Una mezcla de decepción, dolor y rabia me envolvió. En ese momento, Isabella apareció de la nada y me dio una palmada en el hombro. ¿En qué piensas? Me giré y la vi allí, sonriente. Tenía una tirita en la frente. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Dónde estabas? Me hiciste esperar tanto. Isabella se turbó, con las manos suspendidas en el aire, sin saber cómo consolarme. No llores, solo llegué un poco tarde. ¿No fuiste a pelear?, pregunté, mordiendo mi labio para no sollozar. Ellos me invitaron, pero no fui, balbuceó. Entonces, ¿cómo te lastimaste la frente?, señalé. Suspiró, resignada. Me caí de la bicicleta por apurarme. Es solo un rasguño, no quise decírtelo porque me daba vergüenza. Su expresión sincera me hizo reír, cambiando mi humor al instante. Ya que te ríes, todo bien, dijo, avergonzada, tomándome de la mano para entrar al parque. Ese día montamos en la montaña rusa, el barco pirata, la casa embrujada y la noria. En lo alto de la noria, recordé preguntarle, ¿ya sabes qué quieres que haga? Isabella, distraída, negó con la cabeza. Todavía no. Ha pasado una semana. Si tardas mucho, lo olvidaré, bromeé. No permitiré eso, tranquila, lo recordaré, dijo, mirando por la ventana. Observé su perfil sonriendo. El sol acariciaba su nariz recta y su mandíbula perfecta. En realidad yo. Comenzó Isabella en el punto más alto. No te escuché bien, ¿puedes repetirlo? Me lanzó una mirada fingiendo molestia. Olvídalo. Capítulo 12. Los días siguientes en clase, no pude dejar de preguntarme qué había dicho Isabella en la noria. Por más que insistí, se negó a repetirlo. Pero un cambio notable surgió en ella, comenzó a estudiar por voluntad propia. Sus antiguos amigos la llamaban desde el pasillo, pero al ser ignorados, dejaron de molestarla. El tiempo pasó rápido. Llegaron los exámenes mensuales, mis primeros desde que me transfirieron. El mes no había sido fácil, pero mis bases académicas me ayudaron a recuperar el conocimiento perdido. Los exámenes duraron 2 días, siguiendo el horario de las pruebas nacionales. La segunda tarde, al terminar inglés, caminaba sola hacia mi aula entre la multitud de estudiantes. Un chico que no reconocí me bloqueó el paso. No había tenido problemas con nadie, así que no me preocupé. ¿Necesitas algo?, pregunté, alzando la vista, la estatura no me favorecía. El chico, de altura similar a Isabella, sonrió tímidamente y se tocó el pelo corto. Soy un estudiante de primer año.
Te noté desde que llegué. Eres mi tipo. ¿Quieres ser mi novia? Miré alrededor, confirmando que seguía en la escuela. ¿Era normal este nivel de franqueza aquí? Lo siento, ahora solo quiero enfocarme en estudiar, rechacé educadamente. No te interrumpiré. Podemos estudiar juntos, ayudarnos, insistió. ¿Estudiar? Ven, enséñame esto, dijo Isabella, apareciendo de repente y tomándome de la mano para alejarme del chico. Al principio me sorprendió su rudeza, pero pronto no pude evitar sonreír mientras caminábamos entre la multitud. De vuelta en el aula, Isabella soltó mi mano. ¿Qué problema no entiendes?, pregunté, apoyando la cara en mis manos. Lo haces a propósito, refunfuñó. ¿No viste que te estaba ayudando? ¿Por qué? Yo podía solucionarlo, dije encogiéndome de hombros. Isabella apretó los dientes, sin respuesta. Extrañamente, su leve enojo me alegró. En nuestra escuela, la limpieza rotaba entre los grupos. Después de los exámenes, a nuestro turno nos asignaron áreas diferentes, a mí la biblioteca, a Isabella el patio. No esperaba coincidir con ella. Con verla en clases era suficiente. Los primeros 6 días transcurrieron sin incidentes. El último día, antes del anochecer, el líder del grupo me pidió revisar la biblioteca una última vez. A las 6 de la tarde, cuando ya no había nadie, la bibliotecaria me dejó las llaves para cerrar. Las dejé en una mesa del primer piso mientras inspeccionaba los pisos superiores. En el segundo piso, una ventana abierta hacía volar libros por el suelo. Al recogerlos, uno quedó en el estante más alto, fuera de mi alcance. Cuando estaba por rendirme, una mano apareció detrás de mí y lo alcanzó sin esfuerzo. ¿Qué haces aquí?, pregunté a Isabella. No puedo venir, respondió, con las manos en los bolsillos del uniforme. No te vi en el aula y vine a buscar. Su altura y largos dedos me dieron envidia momentánea. ¿Estás sola?, preguntó, mirando alrededor. Último día, todos están demasiado perezosos para venir, el líder del grupo me pidió que echara un vistazo, dije. Laura sonrió y bromeó, nadie más vino, solo tú, tontita. Total, no tengo nada mejor que hacer. No terminé de hablar cuando un ruido abajo me hizo murmurar, ¿quién vendría a esta hora? Bueno, vámonos, la clase está por empezar. Laura me tomó del brazo y me llevó hacia las escaleras. Al bajar, nos dimos cuenta de que la puerta principal de la biblioteca estaba cerrada con llave. Me acerqué rápidamente para comprobarlo. Efectivamente, estaba asegurada desde afuera. Eso significaba que estábamos atrapadas. Josefa, quien había cerrado la puerta a escondidas, se alejó rápidamente del área de la biblioteca aprovechando el anochecer, sintiendo una mezcla de satisfacción. Ahora verás, pensó. Deja ver. Laura, incrédula, empujó la puerta sin éxito. Oigan. ¿Hay alguien? Nos encerraron, grité, pero solo recibí un silencio sepulcral como respuesta. Por mala suerte, la biblioteca del Instituto M estaba lejos de los salones, rodeada de un área amplia sin otros edificios cercanos. A menos que alguien viniera expresamente, nadie pasaría por ahí. Deja de gritar, no sirve de nada. Guarda energías, me dijo Laura, apartándome. El tiempo pasó lentamente mientras las dos esperábamos sentadas en las sillas del vestíbulo, con la esperanza de que alguien notara nuestra ausencia y viniera a rescatarnos. Isabella. MM. Volteé al escuchar que Laura me llamaba. ¿Tienes frío? Era la primera vez que me lo preguntaba con seriedad, sin bromear. Me sorprendió un poco antes de negar con la cabeza. Estoy bien. Bien. Solo hay 2 respuestas, frío o no frío. Un poco, admití. Al instante, Laura empezó a quitarse la chaqueta del uniforme, pero la detuve. Si me la das, ¿tú no tendrás frío? Mejor nos acercamos y así nos damos calor. Después del otoño, las noches eran mucho más frías que el día. Laura se movió hacia mí obedientemente. ¿Así está bien? Asentí, sorprendida por su cooperación. De pronto, Laura pasó su brazo por mi hombro izquierdo y la nuca, hasta reposar en mi hombro derecho, abrazándome con firmeza. Con mirada seria hacia adelante, dijo, así apretadas es más cálido. Levanté la cara discretamente para mirarla. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento. Sonreí levemente y apoyé mi cabeza contra su pecho. Laura se tensó al principio, pero poco a poco se relajó hasta aceptarlo por completo. Capítulo 13. No sé cómo terminé quedándome dormida en los brazos de Laura.
Quizás fue porque su presencia me resultaba tan familiar que, sin darme cuenta, me dejé llevar. Cuando me despertaron, ya nos habían encontrado y la mayoría del estudio nocturno había pasado. En cuanto a quien cerró la puerta, la escuela nunca dio una respuesta clara, atribuyéndolo a un accidente. El asunto quedó en el olvido. Unos días después, en vísperas del Día de la Independencia, la escuela organizó su evento deportivo de otoño. El monitor pasó temprano con una lista para inscribir a los participantes. Había tantas disciplinas que casi nadie se salvaba, salvo excepciones. A Laura la asignaron al salto de altura femenino. El monitor dijo que con su estatura, sería una vergüenza si no ganaba algo para la clase. Cuando llegó mi turno, el monitor dudó un rato antes de inscribirme en los 200 metros. La verdad es que nunca fui buena corriendo. En la universidad, reprobé todos los exámenes físicos de 800 metros. Con solo 3 días restantes, todos empezaron a entrenar en el campo durante los descansos. Yo comencé a correr por las mañanas y antes del estudio nocturno, preparando mi cuerpo sedentario. Cada vez que salía a correr, Laura se unía. ¿No eras del salto de altura? ¿Qué haces corriendo conmigo?, le pregunté riendo. ¿Qué? No puedo acompañarte, respondió jadeando levemente por el trote, con una sonrisa desenfadada y llena de vitalidad juvenil. No supe qué replicar, así que solo le devolví la sonrisa. 3 días después, llegó el evento. Todos estaban emocionados porque, al terminar, comenzarían 7 días de vacaciones. Después de décadas fuera de la escuela, hacía mucho que no veía un ambiente tan lleno de energía, y menos participando. Por mi baja estatura, me perdía fácilmente entre la multitud. Para ver bien las competencias, necesitaba un lugar elevado. El primer evento, salto de longitud, comenzó. Mientras buscaba un buen sitio, Laura apareció de la nada y me tomó de la mano. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Siempre me localizaba con facilidad. Con tu estatura, es difícil no verte, dijo entre risas. Fruncí el ceño. ¿Eso es un halago o un insulto? Un halago, claro. Eres pequeña, pero linda. Se sorprendió de sus propias palabras, quedándose callada un momento. Luego me llevó a una plataforma alta, señalando la zona de salto de altura. Prepárate para verme. Pronto será mi turno. No pude evitar reírme. Así que querías que te viera. Aunque no lo hubieras pedido, igual lo habría hecho. Es mi turno. No olvides animarme, dijo antes de irse. La observé alejarse, con una sonrisa que no se desvanecía. Poco después, en la competencia, Laura brilló, carrera de impulso, salto elegante y récord superado. Los aplausos resonaron. En ese momento, Laura fue el centro de atención. Aplaudí con fuerza, recordando cómo solía presumir que ganaba siempre el salto de altura en la secundaria. Era cierto. Al levantarse de la colchoneta, buscó mi mirada. Nuestros ojos se encontraron y ella levantó un pulgar. Yo le devolví el gesto. Mi carrera de 200 metros fue por la tarde. Antes de empezar, Laura me dio ánimos. Me relajé, sabiendo que lo único que quería era no quedar última. Al sonar el disparo, salí como una flecha, esforzándome al máximo. A mis 33 años, nunca imaginé que competiría contra adolescentes. Terminé en el medio, pero al cruzar la meta, no pude frenar y caí en el pasto. Entre el caos, vi a Laura corriendo hacia mí. No era grave, solo un esguince leve. Ella me ayudó a sentarme, trajo agua y unos dulces de leche con matcha. Gracias, dije al recibirlos. ¿Y tu pie? Déjame ver. No es nada. Descansaré un poco. La detuve y señalé la pista. Mira, ya empieza el relevo. Aunque preocupada, Laura finalmente miró la carrera. El evento terminó a las 6. Los estudiantes limpiaron el área antes de irse. Me levanté para ayudar, pero Laura me detuvo. Descansa, yo me encargo. Me quedé sentada en las gradas, admirando el atardecer teñido de tonos cálidos. Cuando todo terminó, Laura regresó, llena de energía. ¿Me esperabas?, preguntó emocionada. Sonreí e intenté levantarme, pero él. Sin más preámbulos, Laura Sánchez se agachó frente a mí. Sube, te llevaré a la espalda. No lo pensé 2 veces. Me aferré a ella mientras caminaba lentamente por la pista del instituto hacia el edificio principal. Martina, murmuró de repente. Sí, respondí brevemente. Creo que estoy empezando a gustarme de ti.
Fue entonces cuando noté que sus orejas estaban rojas como el atardecer. Capítulo 14 final. Después del evento deportivo, no empezamos a salir de inmediato. Laura y yo acordamos que oficializaríamos nuestra relación después de los exámenes de ingreso a la universidad. Hasta entonces, nos concentraríamos en estudiar. A partir de ese día, Laura cambió radicalmente en el instituto. Llegaba puntual, nunca faltaba a clases, dejó de fumar y pelearse, evitando así reprimendas públicas, y cortó contacto con sus antiguas amistades conflictivas. Nuestra tutora estaba encantada y me atribuyó el mérito, pidiéndome que la guiara. Pero yo sabía que era un esfuerzo mutuo. Creí que Laura y yo viviríamos una adolescencia armoniosa, pero el destino tenía otros planes. El invierno de último año solo nos dio una semana de vacaciones. En Nochebuena, mientras ayudaba a mis padres a hacer empanadillas y veíamos el especial navideño, sonó el teléfono fijo. Laura y yo teníamos un pacto, no llamarnos cuando estuviéramos con familiares. Aunque no éramos oficiales, evitábamos cualquier sospecha de romance prematuro. Pero esa vez, llamó. Al oír su voz, me forcé a sonar normal. Es Laura, solo me felicita por Navidad, mentí a mis padres. Martina, mi madre regresó. Quiere llevarme a Reino Unido. El silencio se apoderó de mí mientras buscaba una respuesta. ¿Y tú qué quieres?, pregunté, sonriendo para no alertar a mis padres. Obviamente no. Encontraré la manera de quedarme. No quiero separarme de ti. Su voz sonaba angustiada. Asentí, manteniendo el tono alegre. Entiendo. Feliz Navidad. Colgué y regresé como si nada. Esa noche no pude dormir. Con mi mentalidad adulta, entendía la decisión de su madre. En un sistema educativo tan competitivo, estudiar en el extranjero era una opción sensata. Pero la idea de estar separadas 4 años me destrozaba. Laura no volvió a llamar. El 6º día del año nuevo, regresamos al internado. Era noche de estudio. Salí de casa pasadas las 6, con el cielo ya oscuro. Había nevado toda la noche anterior, cubriendo las calles, y los copos volvían a caer. Caminaba cabizbaja, segura de que Laura no habría vuelto. Hasta que levanté la vista. Bajo la farola, una figura familiar esperaba. Gorro de lana y bufanda, inmóvil como una estatua en la tormenta. Era Laura. Aceleré el paso. ¿Viniste a despedirte?, pregunté, fingiendo alegría para no hacerla sufrir. Martina. Su mirada contenía añoranza y emociones indescifrables. ¿Qué pasa?, sonreí. De pronto, me abrazó con fuerza. No debí dejarte sola. Tonta, ¿para qué escribiste esa nota? Me quedé rígida. Me separé para mirarla fijamente. Laura. Volví. Bajo la luz amarillenta, sus ojos brillaban húmedos mientras contenía la emoción. Esta vez, no me iré a ningún lado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Aún incrédula, balbuceé, ¿eres la Laura de 18 años, o la de 33? Ambas. Esbozó una sonrisa y añadió con ligereza, no importa cuántas veces viva, siempre terminaré enamorándome de ti. Martina, esta vida no escaparé de ti. Una sonrisa gigante iluminó mi rostro. De pronto, recordé algo y la tomé de la mano. Deprisa. Llegaremos tarde al estudio nocturno. Mientras corríamos, Laura murmuraba, qué vergüenza que me vieras tan rebelde. Fui tan dura contigo. Castígame como quieras. Sin soltarla, reí. Te condeno a quedarte a mi lado para siempre. Y jamás vuelvas a salir de madrugada a comprarme sopa. Fin.